Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida nuevamente a un episodio más de Descubriendo Ven Sígueme. Les recordamos, nuestros medios de comunicación son correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com y el Twitter es desbensígueme, @desbensígueme. Ahí nos pueden seguir también, y en el correo electrónico pues nos pueden mandar sus comentarios y dudas, o quieran aportar algo al programa, pues por medio de estos lo pueden hacer, ¿verdad? Y queremos mandar saludos, no sin antes presentar a África Lugo, que siempre está con nosotros. Buen día, buenas tardes, buena noche, muchas gracias. Esperemos que todos estén con salud y gracias por el tiempo. A David Rocha. Amigos, me da mucho gusto poder estar en esta emisión con ustedes. Reciban un abrazo fraterno donde quiera que se encuentren. Y a Shady. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Y pues queremos mandar saludos a los países donde nos están escuchando, en la Unión Americana, en los Estados Unidos, así como a lo largo y ancho de México. Nos escuchan también en Chile, en España, en Costa Rica, El Salvador, en la Rusia federal, en Puerto Rico, en Netherlands, es Países Bajos, o lo que era Holanda, ¿no? Y en Argentina. Así es que les mandamos muchos saludos a todos los que nos escuchan en estos países y en muchos más, pero que no podemos nombrarlos todos, si no, no acabábamos. Y pues entramos de lleno en el tema y les dejo los micrófonos a David, a África y a Shay. Muchas gracias. Y tenemos dos preguntas para todos ustedes. La primera es: ¿qué puedo hacer ahora para bendecir a otras personas? Y la segunda: ¿cómo le demuestras al Señor que entiendes la naturaleza sagrada de la ordenanza de la Santa Cena? Esas quedan para ustedes. Mándenos sus comentarios. Y la pregunta que tengo para ustedes, 3, es la siguiente: ¿qué significado tiene para ustedes participar de la Santa Cena cada semana? ¿Quién la va a responder? ¿Qué significado tiene para ustedes participar de la Santa Cena cada semana? Pues es lo que nosotros sabemos, la renovación de nuestros convenios, o de los primeros convenios que hicimos con nuestro Padre Celestial, que es el de recordarle siempre, dar testimonio de Él en todo momento y de todas formas, no solamente de palabras, sino también de hecho. El renovar ese poder curativo, ese poder limpiador, purificador, que nosotros recibimos al momento de nuestro bautismo y de nuestra confirmación. Gracias. Iván. Pues, como dice David, no es más que el renovar nuestros convenios, el recordar el compromiso que hicimos con el Padre Celestial. Y pues hasta cierto punto, pues arrepentirnos de lo que hicimos en la semana, ¿no?
Sí. Todo aquello que hicimos mal, pues arrepentirnos y hacer convenio de deshacernos de esos pecados, ¿no? Muchas gracias, Shay. La importancia que tiene para mí, además de arrepentirme, es de agradecimiento. Porque sin ese acto que él hizo, pues quién sabe qué sería de todos nosotros. Y ya. Gracias. Esta semana leímos Tercer Nefi, capítulos 20 al 26. Sois los hijos del convenio. Es probable que pensemos que ya hemos leído algo parecido, pero recordemos que cada palabra que habló el Salvador y el orden en que las dijo es intencional y tienen un propósito. Y si nos tomamos el tiempo sabremos cuál es ese propósito y veremos que es hermoso y fascinante. Entonces tomen sus escrituras, un resaltador, un cuaderno, pluma, lo que ustedes quieran para continuar. El capítulo 20 nos habla de una segunda reunión sacramental. Vamos a leer Tercer Nefi 26, versículo 13, por favor. Por tanto, quisiera que entendieseis que el Señor verdaderamente enseñó al pueblo por el espacio de 3 días, y tras esto se les manifestaba con frecuencia, y partía pan a menudo, y lo bendecía y se lo daba. Gracias. En los versículos 4 al 9 de Tercer Nefi 20 son ofrecidos los sacramentos y encontramos algo muy interesante. El versículo 6 de Tercer Nefi 20, por favor. Ahora bien, ni los discípulos ni la multitud habían llevado pan ni vino. Observemos que Mormón escribe este versículo con la intención de que el lector pensara que ese era otro milagro, ya que no dice de dónde obtuvieron el pan y el vino. Vamos ahora al versículo 8. Y les dijo, el que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma, y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma, y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. Observemos que menciona 3 veces la palabra alma en este versículo. David, ¿qué bendiciones recibimos por participar de una manera adecuada de la Santa Cena? Yo creo que aquí, como tú lo acabas de mencionar, habla de ser llenos. ¿Ser llenos de qué? Yo creo que esa es la principal bendición. Y al ser llenos de qué, somos partícipes de otro sinnúmero de bendiciones. El elder Dalian H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó cuáles eran las bendiciones que nosotros obtenemos al participar de la Santa Cena. Cuando asistimos a la iglesia cada semana, nosotros tenemos la oportunidad de participar de la Santa Cena. Obvio, como el Señor la instituyó y como el Señor lo mandó, y eso yo creo que lo podemos entender perfectamente leyendo Doctrina y Convenios 59.9. ¿Esto qué quiere decir? Que si actuamos con la debida preparación, ya en la emisión anterior vimos que el participar de los sacramentos requiere una preparación para, y además con la actitud adecuada. Al participar de la Santa Cena con esos elementos, nosotros renovamos el efecto purificador de nuestro bautismo y nos hacemos acreedor a la promesa que precisamente estábamos mencionando. Es que siempre seremos llenos del Espíritu. ¿Qué Espíritu es este? Pues precisamente es el Espíritu Santo. Ahora, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué bendiciones obtenemos? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, una de sus grandes misiones es precisamente el testificar del Padre y del Hijo y llevarnos hacia la verdad. El testimonio y la verdad que son esenciales para nuestra conversión personal son la cosecha especial de esa renovación semanal de nuestros convenios. Entonces digo, es algo increíble y algo especialísimo el saber
que si no contamos con un testimonio, el simple hecho de prepararnos de manera correcta e ir todos los domingos a renovar nuestros convenios, eso nos va ayudando precisamente a obtener un testimonio. Y también la otra parte es que si nuestro testimonio está flaqueando o nuestro testimonio está disminuyendo en su fortaleza, el estar constantemente renovando nuestros convenios nos ayuda a solidificarlo y a hacerlo más fuerte. Y de ahí precisamente que el Elder Oaks da un consejo a aquellos hermanos o hermanas que se han dejado llevar por la negligencia con respecto a la renovación vital de los convenios de la Santa Cena. Cuando decimos, ay, pues con que falte una vez no hay ningún problema, ¿no? Pero fíjate lo que nos dice: les ruego con las palabras de la primera presidencia que regresen a saciarse en la mesa del Señor y a probar otra vez los dulces y satisfactorios frutos de la hermandad con los santos. O sea, esa es otra bendición. El hecho de que nosotros podamos disfrutar el estar en hermandad con nuestros hermanos de la misma fe. O sea, hagámonos dignos de la promesa de nuestro Salvador de que al participar de la cena seremos llenos, lo que significa que seremos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, fíjate nada más qué promesas y qué bendiciones tan especiales. Es nuestro consolador, es nuestro orientador, es nuestro comunicador, es nuestro intérprete, nuestro testigo, nuestro purificador, nuestro guía, santificador infalible en el viaje hacia la vida eterna. ¿Qué más bendiciones queremos obtener? Y cada 8 días. Y cada 8 días estamos renovando esa promesa. Y nos estamos haciendo merecedores a todas esas grandes bendiciones. Y vuelvo nuevamente, yo creo que ahorita nuestra preocupación siempre son los niños, los jovencitos y los adultos jóvenes. Imagínate todos ellos yendo constantemente cada domingo a renovar su convenio y que cada domingo salgan con esa promesa de que van a ser consolados, guiados, fortificados, que van a tener un testimonio fuerte en cuanto al Salvador. Yo creo que eso a nosotros como adultos nos puede llenar de tanta tranquilidad, el saber que tenemos jóvenes que tienen una armadura a prueba de cualquier dardo del adversario. Por eso es precisamente la urgencia también del presidente Oaks de invitarnos a que nosotros participemos de la Santa Cena, que no nos excluyamos, que no nos alejemos de obtener esas promesas y esas grandes bendiciones. Así es. Después que el Salvador toma los sacramentos con el pueblo, enseña acerca del convenio abrámico. Vamos al versículo 25, por favor. Y aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham hizo convenios con Dios cuando recibió el Evangelio, cuando fue ordenado sumo sacerdote y cuando entró en el orden del matrimonio celestial. Mediante estos convenios, Dios prometió grandes bendiciones a Abraham y a su familia. Dichas bendiciones, que se extienden a toda la descendencia de Abraham, se denominan el convenio abrámico. Entre las promesas que se hicieron a Abraham se encontraban las siguientes:
Su posteridad sería numerosa, sus descendientes recibirían el Evangelio y poseerían el sacerdocio. Por medio del ministerio de sus descendientes serían bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Toda persona puede recibir la plenitud de las bendiciones del convenio, aunque no sea descendiente literal de Abraham, por medio de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Estas enseñanzas están en los versículos 16 al 25. El Salvador enseña escrituras de Isaías, el profeta más citado en el libro de Mormón, de los versículos 36 al 45. David, ¿por qué el Salvador nos está hablando de Isaías? Fíjate que aquí hay algo muy interesante. Hay que recordar que el mismo Nefi dijo que leía las escrituras de Isaías a su pueblo para que las aplicaran a ellos mismos. Si nos damos la oportunidad de estudiar los escritos de Isaías, nos vamos a poder dar cuenta y que es para nosotros un gran testimonio de que las profecías de los profetas, el Señor las cumple a cabalidad y con exactitud. Nosotros sabemos, en la guía de estudio de las escrituras nos menciona que Isaías, si lo leemos, él reiteradamente, repetitivamente, como si fuera un círculo virtuoso, él siempre está hablando de 4 aspectos importantes de las escrituras. O sus profecías se basan en 4 hechos importantísimos para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Número 1, nos habla de la venida de Jesucristo, pero no de la segunda venida solamente. Nos habla de las 2 venidas de Jesucristo. La primera, que es precisamente cuando Él hizo su ministerio aquí en la tierra, en un cuerpo mortal, tanto en Jerusalén como en el continente americano, y da testimonio, pero así con tanta perfección y con tanto detalle, de su nacimiento, de su expiación y por qué de la expiación de Jesucristo. Entonces vemos que una parte ya se cumplió y la otra todavía está en vías de cumplirse, que es la segunda venida de Jesucristo para reinar los 1000 años, en el gran milenio. Pero también sus profecías nos hablan de 2 aspectos importantes. Primeramente, del esparcimiento del pueblo de Israel, y posteriormente también de su recogimiento. Muchas de esas profecías ya se cumplieron, otras nosotros estamos siendo testigos del cumplimiento de esas profecías, y otras estamos completamente seguros que estarán por cumplirse. Y yo creo que sí es muy importante para nosotros, así como para Nefi, aplicarlos a su pueblo, el que lo apliquemos a nosotros. Porque dependiendo de la etapa, de la evolución, del cumplimiento de estas profecías, es la misión que nosotros tenemos que desempeñar como santos de los últimos días. ¿Qué etapa es la que le corresponde a nuestra generación? A mí, en este tiempo, en este momento, en esta situación política, económica, social que estamos viviendo, que es tangible, que es real, en la que nos estamos desenvolviendo, en la que tenemos tantos desafíos, ¿qué etapa de las profecías de Isaías me está correspondiendo vivir? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que el Señor espera de mi generación? Y yo creo que debemos de estudiarlo con mucho detenimiento. Hay que recordar que esos 4 aspectos importantes están entrelazados entre sí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue esparcido
por su iniquidad, por la rebelión que ellos presentaron ante en contra, de su Hacedor y de nuestro Señor Jesucristo, puesto que no lo reconocieron como su Mesías. Pero parte de la expiación de Jesucristo y de la conversión hacia Él, que lo aceptemos como nuestro Mesías, como nuestro Redentor, como el que vino y limpió nuestros pecados, también es parte fundamental para que el pueblo de Israel pueda nuevamente congregarse. Porque hay que recordar que el recogimiento de Israel tiene dos aspectos importantes: el espiritual, el recogimiento espiritual, y el recogimiento físico. Y para ello nosotros tenemos que aprender ciertos aspectos importantes, 4 puntos importantísimos. Primeramente, tenemos que tener bien claro quiénes forman parte la casa de Israel. La frase la casa de Israel, por lo que generalmente se refiere a los descendientes de Jacob, a quien se les cambió el nombre por el de Israel en el Antiguo Testamento. En el Libro de Mormón, el Salvador amplía la definición a fin de que incluyera no solo a los descendientes literales de Israel, sino también a todos los gentiles que se arrepienten, se bauticen y vengan a Cristo. O sea, si te das cuenta cómo ya para el Nuevo Testamento, y en específico para el Libro de Mormón y nuestra época, abarcó más. Ya no es el que tú seas descendiente de alguna de las 12 tribus. Aquí nos habla de un aspecto que es el que seas miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, mediante la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo. Número 2. Debemos de entender perfectamente que Israel se recogerá como cumplimiento de un convenio. ¿De qué convenio estamos hablando? Estamos hablando del convenio abrámico. El recogimiento de Israel en los últimos días es parte del cumplimiento del convenio que Jehová hizo con los profetas del Antiguo Testamento, específicamente con Abraham. Entonces, todos nosotros como miembros de la Iglesia debemos de estar estudiando el convenio abrámico, en qué consiste, qué bendiciones tenemos prometidas, pero también qué responsabilidades implica el que nosotros seamos herederos de ese convenio abrámico. Número 3, la función clave que tiene el Libro de Mormón en el recogimiento de Israel. Y eso lo podemos encontrar en Tercer Nefi 21 del 1 al 7. El Salvador enseñó que el surgimiento del Libro de Mormón es una señal al mundo entero de que el Señor ha empezado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. El elder Nelson, en un discurso bien potente que dio en la Universidad de Brigham Young, enseñó lo siguiente: el Libro de Mormón es fundamental para esta obra, pues proclama la doctrina del recogimiento, motiva a las personas a aprender acerca de Jesucristo, a creer en su Evangelio y a unirse a su Iglesia. De hecho, si no existiera el Libro de Mormón, el prometido recogimiento de Israel no podría llevarse a cabo. Entonces tenemos que tener bien comprendido la función clave que tiene el Libro de Mormón en este recogimiento. Y luego, 4 punto, el recogimiento de Israel es tanto espiritual como físico, que es precisamente lo que estábamos mencionando. El recogimiento espiritual de Israel
ocurre cuando alguien acepta el Evangelio de Jesucristo y se bautiza para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El Elder McConkie recalcó la importancia del recogimiento espiritual cuando dijo lo siguiente: el recogimiento espiritual tiene precedencia sobre el temporal. O sea, ¿qué quiere decir? Que primero nos tenemos que congregar espiritualmente y ya posteriormente nos congregaremos físicamente. Los hombres pueden ser salvos doquiera que moren, pero no pueden salvarse a menos que vivan donde vivan, acepten el Evangelio y acudan a Cristo. Jesucristo enseñó precisamente a los nefitas que habría dos centros de recogimiento. Nosotros sabemos que es el de América, la Nueva Jerusalén, y en el antiguo continente, que podría ser el continente euroasiático africano, porque todos los demás son subcontinentes, porque es todo un continente. Nosotros sabemos que el punto importante o neurálgico será la antigua Jerusalén. Y pues a medida de que empezaba a haber más miembros de la iglesia en otras tierras, el presidente Kimball enseñó que el lugar actual para el recogimiento es el sitio donde vive cada uno. El lugar de recogimiento para los santos mexicanos es México, Escandinavia para los países nórdicos, el lugar de recogimiento para los alemanes pues es Alemania, para los polinesios las islas, para los brasileños Brasil y para los argentinos Argentina. Ahora, una vez que ya nosotros hemos entendido cuáles son esos 4 puntos, ahora tenemos que entender y comprender cuál es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia en ese recogimiento. O sea, ser herederos del convenio de Abraham no hace que uno sea en sí una persona escogida. A veces como miembros de la iglesia tenemos la mala idea de decir: yo ya soy miembro de la iglesia, yo ya estoy bautizado, ya pertenezco a ella, automáticamente ya soy una persona escogida. ¿Qué es lo que hace que una persona sea escogida para esta santa vocación? Dice, aunque efectivamente significa que es escogido para llevar responsablemente el evangelio a todos los pueblos de la tierra, la promesa de recoger a Israel se cumple hoy en día cuando los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob llevan el nombre del Señor, o sea, llevar el nombre del Señor. ¿Qué implica llevar el nombre del Señor? Actuar, vivir, hablar, pensar, sentir como piensa el Señor. Y llevar su ministerio y su sacerdocio a todas las familias de la tierra, ofreciéndoles así las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de Salvador, sí, de vida eterna. Conviene que todo hombre que ha sido amoneste a su prójimo, como dice en Doctrina y Convenios 88-81. Y ya nada más para rematar, para no cansarlos tanto, el presidente Kimball explicó que cuando aceptamos el convenio del Evangelio, cumplimos la ley del recogimiento. Ahora bien, el recogimiento de Israel consiste en unirse a la iglesia verdadera y llegar a un conocimiento de Dios verdadero. Cualquier persona, por lo tanto, que haya aceptado el Evangelio restaurado y que ahora trate de adorar al Señor en su propia lengua y con los santos en las naciones donde viva, ha cumplido con la ley del recogimiento de Israel
y entonces somos los escogidos y herederos de todas las bendiciones prometidas a los santos en estos últimos días. Entonces, pues nuestra responsabilidad es mucha, tan fuerte y tan grande como las bendiciones prometidas, ¿no? Así es. Y leemos sobre el recogimiento de Israel en los versículos 29 al 33. Vamos a regresarnos al versículo 22, porque esto no lo vamos a hacer solos. Vamos a ver. Y he aquí, estableceré a este pueblo en esta tierra para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob, vuestro padre, y será Nueva Jerusalén, y los poderes del cielo estarán entre este pueblo. Sí, yo mismo estaré en medio de vosotros. Ahí está, no lo vamos a hacer solos. David, explícanos esta promesa, por favor. Hoy sí habla y explica todo lo que tú quieras. Ok, es en cuanto a... Que el Señor estará en medio de nosotros. Esa es su promesa. Exactamente. Esta es una promesa. Fíjate que el Elder Oaks menciona que el cumplimiento de muchas de las promesas, bueno, él menciona que es importante que nosotros como miembros de la iglesia estemos leyendo y releyendo y volviendo a leer las escrituras. ¿Por qué? Porque las promesas se cumplen en diferentes facetas o en diferentes formas. No es solamente en una literal. Y específicamente un ejemplo de eso es esta frase que él empleó en 3 Nefi 20:22. Pero aquí de cierto os digo que mis ojos están sobre vosotros. Estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. Pero pronto vendrá el día en que me veréis y sabréis que yo soy, porque el velo de tinieblas en breve será rasgado, y el que no esté purificado no soportará el día. Ahí está. Por tanto, ceñid vuestros lomos y estad apercibidos, que quiere decir preparados. La promesa de que Dios morará en medio de Sión puede ser una referencia al hecho de que estará en el templo de Sión y de que todos los que son puros de corazón que entren en su templo entran y verán a Dios. Entonces, imagínate el hecho de que nosotros tenemos esa promesa y el Señor la cumple, que si nosotros nos esforzamos por tener un corazón limpio y entramos al templo, ahí lo veremos y Él estará ahí. Ya no será solamente el hecho de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, es una promesa que va más allá de la promesa de estar influenciados por el Espíritu o de ser ministrados por ángeles. Aquí ya nos está prometiendo, yo estoy ahí, búsquenme, vengan, pero para eso tienen que prepararse y tienen que entrar con un corazón puro. Así es. Vamos ahora al versículo 40, por favor. Y entonces dirán, cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que trae buenas nuevas, que publica la paz, que les trae gratas nuevas del bien, que publica salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Hermoso sobre las montañas. Todas las escrituras de referencia de este versículo nos llevan a los profetas. Ellos son hermosos porque saben lo que están haciendo. Jesús enseña todo esto después del sacramento. Vamos al versículo 46. En verdad os digo que todas estas cosas ciertamente se verificarán, tal como el Padre me lo ha mandado. Entonces se cumplirá este convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, y entonces Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo y será la tierra de su herencia.
Las cosas que habla este versículo son precisamente el convenio que el Padre ha hecho con su pueblo. Reunirá a las tribus perdidas y será llevado el Evangelio a todas las naciones. Vamos a 3 Nefi 21, versículo 1. Solo la primera oración, por favor. Hasta el guioncito. Y de cierto os digo, os doy una señal para que sepáis la época en que estarán a punto de acontecer estas cosas. El Salvador está diciendo que antes de su venida habrá una señal, pero encontramos otras 3. Vamos a ver cuáles son. En el versículo 2. Y he aquí, esto es lo que os daré por señal, porque en verdad os digo que cuando se den a conocer a los gentiles estas cosas que os declaro, y que más adelante os declararé de mí mismo, y por el poder del Espíritu Santo que os será dado por el Padre, a fin de que ellos sepan acerca de este pueblo, que es un resto de la casa de Jacob, y concerniente a ese pueblo mío, que será esparcido por ellos. Dice, estas cosas que os declaro, es decir, cuando se dé a conocer el libro de Mormón a los gentiles. Esa es nuestra primera señal, la publicación del libro de Mormón y la restauración del Evangelio. Vamos al versículo 4. Porque es según la sabiduría del Padre que sean establecidos en esta tierra e instituidos como pueblo libre por el poder del Padre, para que estas cosas proceden de ellos a un resto de vuestra posteridad, a fin de que se cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pueblo, o casa de Israel. Sabemos que Estados Unidos de Norteamérica se estableció para proveer las libertades para la restauración del Evangelio. Esa es la segunda señal. Vamos al versículo 6. Porque así conviene al Padre que proceda de los gentiles, para que muestre su poder a los gentiles, a fin de que éstos, si no endurecen sus corazones, se arrepienten y vengan a mí y sean bautizados en mi nombre y conozcan los verdaderos puntos de mi doctrina, para que sean contados entre los de mi pueblo, o casa de Israel. Dice, y conozcan los verdaderos puntos de mi doctrina. Esa es la tercera señal. Y vamos ahora a los versículos 9 y 10, por favor. Porque en aquel día hará el Padre, por mi causa, una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos. Y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. Mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto, no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. No obstante, yo los sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Dice, la vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto no lo dañarán. La referencia en ese versículo nos lleva a Doctrina y Convenio 135, versículos del 1 al 3, y hablan específicamente del profeta José Smith. Al decir el Salvador que no lo dañarán, entendemos que es en el sentido eterno, ya que el profeta Smith fue martirizado. Esa es la cuarta señal. Vamos ahora al versículo 23, por favor. Y ayudarán a mi pueblo, el resto de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel vengan, a fin de que construyan una ciudad que será llamada la Nueva Jerusalén. Después de citar muchas partes de los capítulos 20 y 21 de Tercer Nefi, el presidente Marion G. Romney explicó el papel del resto de Jacob en la edificación de la Nueva Jerusalén, y dijo: según estas declaraciones de Jesús, es cierto que los indios creyentes, penitentes, justos y fieles estarán entre el resto de Jacob, que va a edificar la Nueva Jerusalén, a la cual vendrá el Salvador. Ya en 1831, el Señor le aseguró al profeta José: antes que venga el gran día de su venida, Jacob prosperará en el desierto y los lamanitas florecerán como la rosa. En el capítulo 22, versículo 21, el Salvador comienza citando las palabras nuevamente de Isaías capítulo 54, que dicen: canta, oh estéril, tú que no dabas a luz. Estéril en este contexto significa Israel. La razón es que no hay creyentes o hijos. Israel está vacío debido a las 10 tribus que han estado perdidas y aquellas personas que han dejado de creer, porque son más los hijos de la desolada, es decir, los gentiles. Hay más gentiles que los de la casada, dice el Señor. Recordemos que la palabra casada se refiere al pueblo con quien el Señor ha hecho convenio. Vamos por favor al capítulo 22, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y extiéndase las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas y haz más fuertes tus estacas. El Señor básicamente está diciendo que no habrá espacio suficiente para juntar a tantas personas una vez que empiece a reunir a los gentiles y a la gente del convenio. La palabra estaca tiene doble significado.
Una estaca es un palo que tiene un extremo afilado. Gracias a esta particularidad, se trata de un elemento con diferentes usos, ya que puede clavarse en el suelo. En el contexto de las Fuerzas Armadas, las estacas son varas que permiten crear estacadas, o sea, fortificaciones o barreras defensivas. Las estacadas se forman clavando las estacas en el suelo y creando un sistema de contención. El presidente Ezra Taft Benson dijo: el término estaca se usa como expresión simbólica. Imaginad una gran tienda de campaña sostenida por cuerdas, cada una de ellas atada a una estaca que se encuentra firmemente clavada en la tierra. Los profetas compararon a la Sión de los últimos días con una gran tienda que cubriera toda la tierra y que estuviera sostenida por cuerdas atadas a estacas. En nuestra época, por supuesto, las estacas son organizaciones locales que se encuentran en todo el mundo. En la actualidad, se está congregando a Israel en todas las estacas de Sión. El versículo 3 quiere decir que Israel se extenderá hacia todos lados del mundo y mediante la ley de adopción. Quienes reciben el Evangelio y obedecen sus leyes, no importa cuál haya sido su linaje de sangre, como ya lo explicó David, son adoptados en el linaje de Abraham. Ciertamente, los fieles son adoptados en la familia de Cristo. Vienen a ser hijos e hijas de Cristo, engendrados espiritualmente, pues el corazón de ellos cambia mediante la fe en su nombre, naciendo de él. Observemos que los versículos 4 y 6 están conectados. Recordemos que el Salvador e Isaías simbólicamente hablan de una mujer con la intención de generar emoción. El Salvador desea que entendamos que lo que se siente al ser abandonada o abandonado, afligida o afligido, no es permanente, porque el Señor es el esposo. Vamos al versículo 5. Porque tu Hacedor, tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado el Dios de toda la tierra. Es interesante leer que este versículo, que está entre los dos que nos transmiten tristeza, o sea, 4 y 6, menciona el Dios de toda la tierra. Los versículos 7 y 8 nos recuerdan que la única razón por la que el Señor se aleja de nosotros o esconde su rostro por un momento de nosotros es por nuestra iniquidad. Sin embargo, Él mismo dice que será misericordioso y compasivo y nos recogerá. Es muy seguro que muchas personas nos sintamos el día de hoy como dice el inicio del versículo 11, afligidos, azotados por la tempestad y sin hallar consuelo. Y el Señor mismo nos recuerda lo que hará por nosotros en la segunda parte de ese mismo versículo, el 11 por favor, y hasta el versículo 14. Segunda parte del versículo 11, por favor. He aquí, que yo cimentaré tus piedras con bellos colores y con zafiros echaré tus cimientos. Hasta el 14. Tus ventanas haré de ágatas y tus puertas de carbúnculos, y todos tus recintos haré de piedras deleitables, y todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. En rectitud serás establecida, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del terror, porque no se acercará a ti. El 17. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y toda lengua que se levantare contra ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su rectitud viene de mí, dice el Señor. Es interesante ver que el Señor nos está viendo como joyas. Ahí menciona muchísimas joyas, muchísimas piedras preciosas que nunca dejan de ser. Un diamante siempre es un diamante. Y su valor, ágata tampoco. Y su valor se mantiene o incluso puede llegar a incrementarse. Y han existido desde siempre. Bien, quizás hay personas que no comprenden los motivos de los santos de los últimos días para comportarnos de cierta manera, o por qué nos esforzamos por cumplir los mandamientos y tener una buena relación con el Salvador. Pero es hermoso saber que la obediencia a cada uno de esos mandamientos nos va puliendo como esas piedras que menciona y tiene una recompensa eterna. David, explícanos esta promesa, por favor. Ok, estamos hablando de la promesa de... El versículo 17, ningún arma forjada. Ok, fíjate que estamos hablando de esa obra grande y maravillosa. Sabemos que es una obra que se tiene que dar pese a quien le pese.
Y yo siento que en la actualidad, en este momento, donde tenemos las redes sociales, donde la comunicación ya es mucho más fluida, lleva menos tiempo, ya el factor espacio, el factor lugar, el factor tiempo, distancia ya es un tris. Ya no tienen el significado de tal vez cuando nosotros éramos niños o adolescentes, o en la época de José Smith, o en la época del Antiguo Nuevo Testamento. Tan fácil es que nosotros nos podamos comunicar con una persona de Palestina al instante, con una persona de Francia, de Alemania, y tenemos tanto acceso a tanta información que luego a veces es contraproducente. Y nosotros sabemos que Satanás también utiliza todo eso precisamente para también él hacer su obra adversaria. Y es increíble ver cómo cada vez, así como hay más sitios en la red que hablan de las bondades y que hablan de la veracidad y que nos dan testimonio de la veracidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y del Evangelio restaurado, pero también vemos cómo mucha gente lo utiliza para destruir, para criticar, para amenazar, para especular. Y estamos hablando de especular porque luego a veces escuchamos una información y no nos ponemos a averiguar de dónde salió la fuente de esa información. En el momento creemos que es verdadera simple y sencillamente porque la vi en el YouTube, porque la vi en el Face, porque la vi en algún lado del ciberespacio. Pero fíjate que aquí esta promesa, al menos a mí me llena de mucha tranquilidad. El saber que pese a lo que pese, ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Siempre ha habido personas que han luchado en contra de la obra del Señor. Y, como prometió Isaías, no han prosperado en sus esfuerzos en contra de la iglesia. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó un principio bien especial, que sus obras no darán resultado. Y con estas palabras las menciono tal cual, porque él es un profeta con la autoridad del Señor. Tan cierto como que esta es la obra del Señor, es cierto que habrá oposición, habrá personas, tal vez bastantes, que con la elocuencia de las palabras angustiadoras y un plan astuto tratarán de diseminar las dudas y minar los cimientos sobre los que esta obra se basa. Tendrán su breve momento de gloria. Durante una corta temporada gozarán del aplauso de los incrédulos y de los escépticos y de los críticos, pero se desvanecerán y se les olvidará, como les ha pasado ya a otros como ellos. Mientras tanto, nosotros seguiremos adelante a pesar de sus críticas, atentos por imperturbables ante sus palabras y acciones. Entonces, eso a mí la verdad me llena de una tranquilidad como no te puedes dar cuenta. Y nosotros como miembros de la iglesia también vamos a ser objeto de escarnio, burla, vituperio, incluso yo en lo personal he tenido gente cerca de mí que por el simple hecho de ser miembro de la iglesia hablan o empiezan a confabularse en contra de ti para que te corran de tu trabajo, para hacerte daño, para lastimarte, simple y sencillamente. Pero fíjate que aquí hay algo bien especial. Si nosotros nos
concentramos en que debemos de salir adelante pese a todas las dificultades que nosotros tendremos, tenemos esa promesa del Señor, que así podremos estar en el peligro más eminente, no nos van a hacer daño. Exactamente. No nos van a hacer daño. Y yo lo siento así, tal vez se oiga un poquito, el ejemplo sea un poco coloquial. Cuando nosotros vamos y vemos una historia, ¿no? Que tiene un final feliz. A mí me encantan siempre las historias que tienen un final feliz. Y cuando nosotros vemos toda la trama o pasamos toda la trama de la película y vemos que casi los matan o que la bruja casi los destruye, sí, o lo que sea, nos emocionamos, nos entristecemos, nos angustiamos. Pero ¿qué pasa? Sabemos que al final del cuento los protagonistas van a tener un final feliz, que al final del cuento la verdad, el amor real, los buenos valores son los que van a triunfar. Y yo creo que eso debe de ser nuestro motor para podernos levantar de cualquier adversidad o cualquier tropiezo que nos quiera poner el adversario, como iglesia, como miembros, como familia. Exactamente. En el capítulo 23, Jesucristo mandó específicamente a los nefitas que escudriñaran las palabras de Isaías diligentemente. Ya nos explicaste, David, por qué leer a Isaías. Sin embargo, ahora mi pregunta es, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras? Es algo que nos repiten constantemente y todo el tiempo. ¿Por qué? Pues fíjate, primeramente porque en 3 Nefi 23 del 1 al 5... Ajá. El Señor Jesucristo nos dice que es un mandamiento. Bien, ahí está. Así es que, para empezar, es un mandamiento. Entonces, el Señor manda a sus santos escudriñar las Escrituras en lugar de solamente leerlas. Cuando las personas escudriñan las Escrituras y las examinamos con detenimiento en un esfuerzo por descubrir algo, no es nada más leerlas por leerlas. Eso es a lo que nosotros llamamos sentir hambre y sed de conocimiento. Cuando tú estudias las Escrituras con el esfuerzo de querer descubrir algo, de querer encontrar algo, de querer saciar ese deseo de querer saber más en cuanto a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y sus designios divinos, o simplemente querer formar parte de su sabiduría eterna, y las exploramos exhaustivamente mediante una búsqueda e indagación, entonces es cuando aplicamos los siguientes principios. Dice que en 2 Nefi 4:15 nos habla que primeramente debemos de escudriñar las Escrituras, indica que meditemos. Así es. O sea, es leer con meditación. Nosotros sabemos, y las autoridades generales nos han enseñado, que a medida de que nosotros, o en el momento en el que nosotros estamos meditando las Escrituras, es cuando viene la revelación personal. Que debemos de estudiarlas. Después dice, debemos de escuchar y obedecer. Así es. O sea, no únicamente es el hecho de querer obtener el conocimiento, sino aplicarlo, llevarlo a una forma práctica en mi vida personal. Dice, además de escudriñar las Escrituras, el Salvador nos mandó a hacer lo mismo con las palabras de los profetas. Y aquí hay un consejo bien especial que dio el profeta José Smith. Y él le enseñó, escudriñen las Escrituras, escudriñen las revelaciones que publicamos, hablando de los profetas actuales. Pidan al Padre Celestial, ese es otro elemento importante, la oración.
que es el leer y estudiar las Escrituras bajo la oración, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y pídenles que se le manifiesten la verdad, y si lo hacen con la mira puesta únicamente en la gloria de Él, sin dudar en nada, Él les responderá por el poder de su Santo Espíritu. Entonces podrán saber por ustedes mismos y no por otra persona. No tendrán entonces que depender del hombre para saber que Dios, ni habrá lugar para la especulación. No, porque cuando los hombres reciben su instrucción de aquel que los hizo, saben cómo los salvará. Y entonces volvemos a decir, escudriñen las Escrituras, escudriñen a los profetas y aprendan qué porción de ellos les pertenece. O sea que una vez que ya obtuviste ese conocimiento, esa revelación y ese tesoro escondido, ¿ahora qué queda? Volver a escudriñar, o sea, volver a leer las Escrituras, porque cada vez que leemos las Escrituras aprendemos algo nuevo. Así es. Vamos a Tercer Nefi 24, versículo 1, por favor. Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él las diría. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó, y estas son las palabras que les habló diciendo: Así dijo el Padre a Malaquías: He aquí, enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitáis. He aquí, vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿A qué se refiere esto, David? El mensajero. El mensajero, pues aquí se está refiriendo precisamente a Malaquías. Nosotros sabemos que todos los profetas, los nombres de los profetas no son escogidos al azar o por qué bonitos suenan, sino sus nombres siempre tienen connotación a su misión que el Señor les ha encomendado en esta tierra. Hay que recordar que incluso en las mismas Escrituras encontramos que son escogidos desde antes de nacer. Así es. Y pues Malaquías no es la excepción. Malaquías fue un profeta que vivió un poquito después de Isaías. Isaías hizo su ministerio más o menos entre el año 740-750 antes de Jesucristo, y Malaquías fue en el año 430. De hecho, cuando Malaquías empezó a hacer su ministerio, el profeta Leí ya había salido de América. Y Malaquías viene del vocablo hebreo primitivo, que es Malají o Malaquí, que significa mi mensajero. Entonces quiere decir que efectivamente era el mensajero para ese momento y para esa época de parte de Dios. Pero aquí también hay algo importante que mencionar, que es un mensajero. Malaquías hizo su ministerio solamente entre los de la tribu de Judá. Ya las 10 tribus del reino del norte ya habían sido esparcidas, ya el reino del norte había sido destruido y solamente quedaba un pequeño remanente de la tribu de Judá. Y él hizo precisamente su ministerio única y exclusivamente en la tribu de Judá. Gracias. Vamos al versículo 7, por favor, de Tercer Nefi 24. Aún desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas, y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros decís: ¿en qué hemos de volvernos? La respuesta a esa pregunta del versículo 7 se encuentra a partir de los versículos 8 y hasta el 12, y nos habla específicamente de los diezmos, citando a Malaquías.
y menciona la promesa y recompensa por cumplir con este mandamiento. El presidente Spencer W. Kimball dijo: aquí el Señor pone en claro que el diezmo es su ley y que es un requisito para todos los que le siguen. El vivir esta ley de Dios es un honor y un privilegio, una seguridad, una promesa y una bendición para nosotros. El no cumplir completamente con esta obligación es negarnos a nosotros mismos las promesas y hacer caso omiso de un asunto que es de gran importancia. Es una transgresión, no un descuido sin consecuencias. Después de esto viene una gran interrogante. Es probable que muchos santos de los últimos días nos hayamos preguntado alguna vez lo siguiente, versículos 14 y 15. Habéis dicho, en vano es servir a Dios, ¿y en qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligidos delante del Señor de los ejércitos? Y ahora llamamos dichosos a los soberbios, sí, los que obran iniquidad son ensalzados, sí, aún son librados los que tientan a Dios. Probablemente parezca injusto que paguemos diezmos y quienes no lo hacen aparentemente estén mejor, pero veamos qué dice el Señor respecto a esto en el versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron a menudo, cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memorias delante de él para aquellos que temían al Señor y pensaban en su nombre. Dice, los que temían al Señor, es decir, los que le reverencian y honran. También menciona un libro de memorias. La escritura de referencia es Apocalipsis 20, versículo 12. Vamos al versículo 17. Y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo integre mis joyas, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así es, como ya lo dijimos, como el Señor espera juntar a sus joyas. El elder D. Todd Christofferson dijo: vivimos en una época hedonista en la que muchos cuestionan la importancia de los mandamientos del Señor o simplemente los pasan por alto. Frecuentemente las personas que menosprecian los preceptos divinos, tales como la ley de castidad, el principio de la honradez y la santidad del día de reposo, parecen prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida, en ocasiones aún más que quienes se esfuerzan por ser obedientes. Algunos comienzan a preguntarse si el esfuerzo y los sacrificios valen la pena. Solo esperen, dijo el Señor, hasta el día en que yo integre mis joyas. Entonces discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Los inicuos podrán gozar de su obra por un tiempo, pero eso siempre es pasajero. El gozo de los santos es duradero. Y es ahí donde nuevamente podemos nosotros testificar que las palabras del Elder Ox, donde dice que no por el simple hecho de haber sido bautizados, ya somos escogidos. Así es. Vamos a 3 Nefi 25, versículo 1, por favor. Porque aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, y todos los que obran inicuamente serán rastrojo. Y aquel día que viene los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Y ahora vámonos a Doctrina y Convenios 64:23. He aquí, el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida. Leemos una bendición y promesa más por pagar el diezmo. Vamos ahora, por favor, a regresarnos a 3 Nefi 25, versículo 2. Pero para vosotros que teméis mi nombre, surgirá el Hijo de Justicia, con sanidad en sus alas, y saldréis y os criaréis como terneros en el establo. Esa es otra promesa que nos da tranquilidad y seguridad. El versículo 3 se refiere a los santos que una vez llenos del Espíritu, como ya comentamos, enseñaremos y llevaremos el Evangelio a los demás. Y no solo eso, podemos amarlos, fortalecerlos, consolarlos, escucharlos, etc. Y comenzar por nuestra familia, con la historia familiar y la genealogía en los versículos 5 y 6. Resulta interesante leer que el Señor habla de Malaquías, Miqueas e Isaías, y veamos la razón. 3 Nefi 26, versículos 1 y 2. Y acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las explicó a la multitud y les explicó todas las cosas grandes así como pequeñas. Y dijo, estas escrituras que no habíais tenido con vosotros,
El Padre mandó que yo os las diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras. Ahí está la razón. En los versículos 3 y 4, el Salvador enseña que llegará un momento en el que todos compareceremos ante Dios para ser juzgados. Y hay algo muy interesante en el versículo 6. Y ahora bien, no puede escribirse en este libro ni la 100ª parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo. Y vamos a ver por qué no se escribieron en los versículos 9 al 11. Y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Y si sucede que no creen estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores para su condenación. He aquí, estaba a punto de escribirlas, cuantas se grabaron sobre las planchas de Nefi, pero el Señor lo prohibió, diciendo, pondré a prueba la fe de mi pueblo. Es clara la razón por la que no podemos leer, estamos siendo probados. Y observemos que dice 2 veces la palabra creer, es decir, creer en las enseñanzas y doctrinas que el Señor enseñó. El elder Neal A. Maxwell dijo, primero debemos deleitarnos con rectitud en lo que ya tenemos. Sin esta preciosa perspectiva espiritual, la familia humana difícilmente puede pasar más de una generación sin caer en profundas dudas y aún en la incredulidad. Y de ahí es que precisamente por eso aún todavía no se han interpretado las partes selladas del Libro de Mormón. Porque mucha gente se pregunta, ¿y cuándo ¿cuándo sabremos? Se van a abrir y cuándo se van a interpretar para poderlas tener y poder acceso? Es tan sencillo. Si lo poco que tenemos del Libro de Mormón no lo apreciamos, no lo leemos, no lo escudriñamos, no lo vivimos, no lo aplicamos, ¿para qué queremos una parte sellada? Si está sellada es porque trae un conocimiento importantísimo, mucho superior al que con el que tenemos ahorita. Entonces, ¿para qué queremos algo si lo básico que tenemos ahorita no lo apreciamos todavía, ¿no? Por eso tenemos que prepararnos. Ahí lo dice los versículos 9 al 11, los voy a probar. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por este tiempo. Gracias porque están con nosotros, aunque sea a la distancia. Y de verdad deseamos que esto les ayude a ampliar un poco más su conocimiento en cuanto al Libro de Mormón. Somos un pueblo que poseemos escrituras y muchos de nosotros no las estudiamos como deberíamos. Es importante entonces saber que el Señor tiene mucho para darnos, pero mientras no usemos la menor parte, como ya lo dijo David, de lo que tenemos, pues no podremos obtener la mayor. Que tengan una excelente semana, les mandamos un gran abrazo y hasta la próxima. Shay. Sigan escuchándonos y hasta el próximo capítulo. David. Pues quedaron muchas cosas en el tintero porque realmente es muy extenso todo esto lo que hemos estado tratando, pero si nosotros realmente nos aplicamos, leemos, estudiamos, escudriñamos en cuanto al recogimiento de el pueblo de Israel, que es la parte que nos corresponde a nosotros como miembros de la iglesia, ahorita podremos entender y comprender muchísimas cosas. Y recuerden que nosotros fuimos espíritus reservados para nacer en esta época precisamente porque es lo que nos corresponde y nos toca hacer. Así es, muchas gracias, Iván. Te queda lo último. Pues muchas gracias por acompañarnos una vez más, por estar con nosotros, por ser parte de este proyecto. Y pues no queda más que pues decir adiós. Y nos escuchamos en la próxima emisión. Y pues muchas gracias, David, África, Shay. Gracias. Que tengan bonita semana. Adiós. Vivir en los corazones que dejamos tras nosotros, eso no es morir. Thomas Campbell, poeta, historiador y periodista escocés. Esto fue
Ven, sígueme, un programa más de Chilango Radionet.